Bienvenidas todos y todas a un nuevo capítulo de entrevistas a nuestras profesionales de Junji, que es parte también del programa de ayuda y colaboración que estamos haciendo a todas nuestras familias en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Y para hablar el tema de hoy, tengo a una invitada muy especial. Ella es Fabiola Mánquez, educadora de párvulos y también es directora del Departamento de Calidad Educativa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Fabiola, te mando un abrazo gigante y muchas gracias por estar junto a nosotros, que vamos a hablar hoy un tema muy especial que son las habilidades y las competencias del siglo XXI. Es un tema por el que le preguntamos a la gente por redes sociales. Más adelante vamos a estar leyendo algunas de sus respuestas. Pero, Fabi, además de nuevamente darte las gracias por estar junto a nosotros, preguntarte, ¿qué entendemos por habilidades y competencias del siglo XXI en el contexto de la educación? Bueno, lo primero que a nosotros nos gusta hacer énfasis, que tiene que ver con que más que habilidades para el siglo XXI, son habilidades en el siglo XXI, porque es el siglo en que nosotros nos estamos desarrollando y en el que estamos acompañando en el ámbito educacional a nuestros niños y niñas. Entonces, el término es bien interesante y dentro de lo que la literatura nos señala, podemos focalizarnos en el ámbito educativo, en el desarrollo de competencias y habilidades vinculadas a la creatividad, a la colaboración, al pensamiento crítico y a la comunicación, dije colaboración, pensamiento crítico y creatividad, las llamadas 4C. Las 4C. Fabi, ¿y cómo se puede involucrar al niño y al niño a tan corta edad en este proceso? Porque, por ejemplo, nos llegaron muchas respuestas de la gente que nos sigue a través de Instagram. Y, por ejemplo, mira, te voy a leer una de ellas para que las podamos ir respondiendo. @Tami_Cook nos decía la habilidad de ayudarse a sí mismo porque así ayudamos al planeta. Otras personas nos hablaban de la necesidad de tener conciencia sobre el reciclaje, de jugar, de hacer a los niños cada día más creativos con su entorno. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, ahora que estamos en casa, en familia, quizás es tiempo de sentarse a conversar, ¿o no? Y estas habilidades en este siglo XXI tienen que ver fundamentalmente y las vinculamos a este desarrollo del pensamiento creativo en nuestra infancia. Entonces, y esto nos demanda el planeta, especialmente hoy, a estos ciudadanos del mundo que debemos dar respuesta, y esta educación es ahora, no para, es ahora, y es ahora cuando podemos hacer estos énfasis. Entonces, a través de la resolución de problemas, por ejemplo, de preguntas, de proyectos, en este niño o niña que consideramos protagonista, en que no uniformamos el aprendizaje, sino que lo diversificamos de una manera inclusiva, holística, integral, vamos contribuyendo al desarrollo desde la temprana edad en estas habilidades y competencias que necesita el planeta y el siglo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una pregunta a un niño, idealmente que sea una pregunta, una muy buena pregunta, más que siempre, muchas veces los adultos dan respuestas. Entonces, ojalá que cuando los niños nos hacen preguntas, nosotros entreguemos una contrapregunta diciendo, ¿pero qué crees tú? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y los niños tienen infinidades de respuestas y eso nos enriquece el desarrollo de este pensamiento creativo. Ojalá nosotros en esa diversidad de respuestas seamos muy respetuosos, porque aquella respuesta corresponde a su entorno, a su experiencia, a su imaginación y a su creatividad. Eso lo hace interesantísimo y muy diversa esa cantidad. El ámbito colaborativo, a través de todo lo que tiene que ver con el respeto, con la autonomía, con el respeto hacia sí mismo. Y ahí los adultos tenemos una gran participación, porque los niños no pueden ejercitar algo que no lo viven. Por lo tanto, nuestra manera amorosa y respetuosa de relacionarnos con ellos a través de las interacciones es la forma en que contribuimos también a este estar, a este ciudadano en paz, integral, inclusivo. Entonces, es muy importante fomentar y favorecer el trabajo en proyectos, en áreas, en rincones, y que enfatice el trabajo colaborativo, donde todos podemos colaborar desde nuestras competencias, habilidades, experiencias, a buscar una solución y un resultado.
todo lo que tiene que ver con la participación de ellos, desde las distintas posibilidades que ellos puedan desplegar. Pero también, junto con eso, fomentar este pensamiento crítico, es decir, ¿y por qué? Y ese por qué muchas veces nos lleva a cuestionar otras cosas y vamos favoreciendo en los niños y niñas este desarrollo, porque hoy día lo que más necesitamos, y a la luz también de esta situación país, es ese pensamiento crítico, creativo, colaborativo y una maravillosa forma de comunicarnos. Entonces, desde temprana edad, cuando uno revisa estas competencias del siglo XXI, se hacen muy presentes hoy día y muy necesarias. Sí, Fabiola, quería rescatar algo de lo que decías tú, el hecho de que niñas y niños sean cada vez más autónomos y también, como decimos nosotros en Junji, más protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Y en ese sentido quería hacerte dos preguntas que están ligadas. Tú como educadora de párvulos, también como experta, ¿cuál es tu diagnóstico con los niños y niñas de hoy en día? ¿Tú lo ves que son más, quizás más autónomos, las familias también están tomando parte de este protagonismo? ¿Hay una educación mucho más crítica o tú lo ves como más, no sé, a mí me pasa que yo los veo que son como mucho más autónomos que quizás lo que yo fui cuando yo era niña? Los veo como más metidos en todo lo que está pasando. Y eso lo quiero ligar con otra pregunta. ¿Cómo un ejemplo de que la familia puede involucrar al niño y a la niña en este pensamiento crítico? Muchos nos hablaban del tema del reciclaje, conciencia del planeta. Puede ser, por ejemplo, involucrar al niño y a la niña en estas tareas de reciclaje, de vamos a cuidar el planeta, acompáñame, bueno, ahora no se puede tanto, pero acompáñame a dejar esto genera esto, si tú botas la basura vas a estar provocando este tipo de daño al planeta, podemos reciclar estos materiales. ¿Cómo lo podrían hacer en la casa hoy en día, sobre todo en días en que no pueden salir por todo lo que está pasando? Sí, yo lo primero que siempre digo que yo no puedo hacer o ejercitar algo que no veo y no se modela. Entonces, los primeros grandes educadores siempre son la familia, los primeros educadores, los adultos que rodean a ese niño. Entonces, en la medida que nosotros desplegamos acciones en ese camino, los niños se sienten extremadamente motivados, porque lo que sí tenemos claro que ellos como ciudadanos del mundo y que les toca vivir este contexto planeta, ellos vienen ya, porque quizás nosotros en una edad temprana no hubiesen hablado de sostenibilidad, reciclaje, no hubiese calado tan profundo como hoy día los niños y niñas se involucran, se entusiasman bajo cualquier iniciativa. Entonces, los niños tienen esta capacidad y de alguna manera traen esta necesidad, porque al ver el planeta, y es como los vemos que son desde nacidos alfabéticamente digitados, o sea, ellos tienen... Esa ya es otra diferencia, es otra gran diferencia. Exactamente, ellos manejan y a temprana edad, niños muy pequeñitos tienen manejo en los celulares, en las pantallas, y uno dice, bueno, pero a mí eso todavía adulto me cuesta algunas veces, y ellos lo manejan también. Y probablemente es porque ellos vienen con esta característica de convivir en este siglo y necesitan, por un requerimiento también de sobrevivencia, el cuidado del planeta, y son extremadamente motivados cuando se les presenta una oportunidad en que puedan desplegar estos ámbitos. También nuestros niños y niñas, como tú decías, tienen mayores ámbitos de autonomía, y no solamente física, sino que también del pensamiento. Muchas veces tú llegas a un jardín infantil y ya te preguntan, ¿y quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Eres mamá de alguien? Bueno, a veces te dicen que eres abuelita, pero bueno, eres la mamá. Entonces, esas cosas, esa autonomía del pensamiento, te van haciendo ver el pensamiento de ese niño y cómo él hoy día tiene un manejo de su contexto, tiene un manejo de su entorno, y es donde, cómo se va desarrollando aquello, es cuando les vamos permitiendo, de alguna manera, el ir formando parte de la toma de decisiones, el tener iniciativa y el creer en ellos. Y ahí yo siempre digo, no lo van a hacer como lo hacemos los adultos, lo van a hacer de acuerdo a su etapa de desarrollo y sus posibilidades. Y si nosotros somos respetuosos y los acompañamos en este proceso, evidentemente va a haber un nivel de perfección. Porque
Es como cuando tú practicas una receta de cocina. Probablemente a la primera vez no te va a salir bien y perfecta como sale en el libro y la descripción y la foto. Pero si tú practicas, eso lo vas a ir desarrollando y lo vas a hacer y lo vas a lograr tener un símil a ese ideal que tú estás desarrollando. Entonces, cuando en acciones diarias y cotidianas, en ponerse los zapatos, probablemente muchas veces se los va a colocar al revés, cruzados, no los va a acordonar, pero va al practicar todos los días, varias veces al día, ese niño va logrando esa habilidad, esa competencia. Pero esto no es solamente una herramienta motora o de despliegue de autonomía física. Lo más interesante es que esas acciones apuntan a una autonomía psíquica. Y ahí es cuando le damos no solamente herramientas para que ese niño camine físicamente, sino que le damos piernas psíquicas para que avance en el desarrollo de sus potencialidades. Es como un flechazo y una inyección directa a la autoestima. Yo soy capaz, yo puedo. Ay, qué bonito esto, me gusta mucho porque no solamente hablamos en autonomía en el proceso como de crítico del entorno, sino que también dan la autonomía al niño y a la niña. Y te lo pregunto y me gustaría que volvieras a destacar eso porque, insisto, por ejemplo, yo, quizás tú y mucha de la gente que nos va a ver ahora, nacimos en una generación en la que quizás el adulto trataba de hacerlo todo por el niño porque no, es que a lo mejor ya lo va a hacer mal, entonces déjenlo ahí. No, yo le habré hecho esa apuesta porque si no nos vamos a demorar mucho y tenemos que salir. Hay que cambiar ese chip, ¿cierto? Poco a poco, como dices tú, darle al niño el espacio para que demuestre lo que es y que ese demostrar lo que es también ayude a fortalecer esta autoestima en el desarrollo, porque nosotros insistimos, los primeros años de vida son fundamentales en la vida de una persona. Sí, yo siempre invito ahí a tanto a educadores como a los padres, cuando he trabajado con familias, es observar la reacción de un niño, a observarlo. Y cuando él está intentando algo desde la autonomía y lo logra, registra ese rostro que es de plenitud máxima, que yo puedo, lo logré, mira lo que hice, es una satisfacción y eso es una inyección de energía a que tú puedes, a que yo puedo. Y eso es muy clave, sobre todo para quienes se desempeñan o están hoy día en ambientes complicados o en situaciones complejas y muchas veces de que tienes que romper ciclos de la sociedad, de la institucionalidad y también desde la pobreza. Entonces, cuando a ti te llega esa inyección de que yo puedo, yo soy capaz, no tienes techo. Entonces, por lo tanto, tienes un pensamiento que te hace aspirar, creer que tú puedes conquistar muchas cosas. Sin embargo, al revés, observa el rostro cuando tú le dices, no, yo lo voy a hacer, así está mal. Mira ese rostro como una vez sin una verbalización, solo una expresión. Y además, lo más complejo es que al día siguiente, cuando le digas inténtalo, te va a decir, no, yo no puedo, tú lo haces. Y lo que te está diciendo es, yo no sé, yo no puedo, tú lo haces bien. ¿Y de qué necesitamos saber los adultos que podemos hacerlo si ya somos adultos? Y es parte de que tengamos que saber acordonarnos un zapato o comer correctamente o poner la mesa o tener esas habilidades o tomar desde un vaso con agua de manera correcta y no derramarlo. Es parte de lo que tendríamos que hacer. Pero cuando tú le permites a este niño ejercitarse, a esta niña, y él logra tener éxito, esto va generando una conciencia de que yo tengo esa habilidad, soy capaz y puedo emprender nuevos y mayores desafíos. Y para eso en los jardines infantiles, el acompañamiento que hacemos, y ahí también invito a las familias, es graduar el riesgo. Entonces, es como siempre esa observación atenta para ir generando estos espacios de satisfacción. Entonces, quizás me es más fácil no llenar un vaso de agua para que un niño lo pueda tomar con sus manos y beberlo, sino que a lo mejor debo dejar un poco de agua, un pequeño chorro de agua en el vaso, y de esa manera el niño pueda graduar su motricidad y poder ingerirla de manera autónoma. Son cosas muy sencillas, muy prácticas, pero que de verdad significan mucho en este camino. Y como decía, no son solamente logros motores,
tiene que ver que apuntan a un desarrollo interno de este niño integral y sobre todo a favorecer su autoestima y su conciencia de sí mismo. Ay, Fabi, yo encuentro que el tema es tan bonito, también tiene que ver con un tema de educar desde el amor y desde lo positivo, como lo decías tú. Y para cerrar el tema, porque solamente por tiempo, porque podríamos estar aquí hablando mucho rato, como decías tú, y me gustaría que termináramos con un mensaje para las familias que en este momento están en sus casas, son momentos súper difíciles, nosotros entendemos también que el adulto a lo mejor atraviesa por espacios de ansiedad, muchos viven depresión, el tema es bien complejo, pero me gustaría que le dejaras un consejo a esas familias y quizás de repente aprovechar espacios tan básicos como que nos da la cotidianidad, como nosotros le decimos, el cocinar, el abrocharse los zapatos, ir a lavarse los dientes, son momentos tan pequeños, pero que nos pueden ayudar a lo que tú nos has comentado durante este ratito. Dentro de estas competencias y habilidades, una de las que son muy importantes tiene que ver con la comunicación de esas 4C. Entonces, si nosotros fomentamos aquel aspecto en que no tenemos que tener ningún otro más elemento, no referimos de ningún dispositivo o recurso, somos nosotros mismos, nuestras propias herramientas de favorecer ese espacio de comunicación con nuestros niños. Preguntarles en el día o durante el día, en algún momento del día, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te gustó hacer? A ver, cuéntame, ¿cuántas cosas hiciste que te gustaron hacer? ¿Y cuántas cosas hiciste que no te gustaron, que tenías que hacer? Y ojalá en la suma exista un equilibrio, porque si un niño nos está diciendo un tremendo relato de muchas cosas que no le gusta hacer, sin embargo hay muy poquitas que él se siente bien, feliz, entonces tenemos que revisar aquello, porque lo que nosotros debemos favorecer en esta etapa es absolutamente apuntar a que un niño pueda estar de manera integral y su desarrollo socioemocional esté lo más íntegro posible, y en eso nosotros tenemos que colaborar. Entonces, sin un gran despliegue de recursos, una conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste en la mañana? ¿Qué te gusta del desayuno? Ojalá esas preguntas abiertas en que dé posibilidades de distintas respuestas. Entonces, cuando digo preguntas abiertas, ojalá que los papás no solamente preguntamos, ¿hiciste tu cama? ¿Colgaste tu ropa? Que la respuesta es un sí y un no, muchas veces, sino que decimos, ¿Te queda ahí? Y se queda ahí. Entonces, ¿cómo hiciste tu cama hoy? Entonces ya la pregunta es mucho más abierta y le damos mayores alternativas, tanto de vocabulario, pero también desde la emoción. Es que no me gusta, es difícil, entonces, ¿cómo te puedo colaborar? Y a veces esa cama no va a quedar tan bien ordenada como lo haríamos los adultos, pero probablemente en el ejercicio, y este es un tiempo que los niños tienen mucho para ejercitar esas cosas, estamos fomentando no solamente la motricidad, porque el que logre cerrar este ciclo, sentir satisfacción, estamos apuntando a procesos superiores del pensamiento y también del intelecto. Entonces, el completar ciclos es muy importante. Entonces, quizás no va a secar toda la loza o quizás no va a ordenar todos los juguetes, pero quizás decirle, mira, esta parte la ordenas tú, esta parte te colaboro yo. Y mañana te toca a ti esta parte. Entonces, ir transando, ir conversando aquello a través de este ámbito de comunicación. Y para eso tenemos todo el hogar y el despliegue para poderlo potenciar en estas habilidades. Sí, bueno, es un llamado de atención a los adultos, a la familia en sí, ya sea la madre, el padre, el abuelito, el adulto responsable de esta niña y niño, y a comunicarnos con ellos, a estar atentos, como decías tú, a observarlos al momento que desarrollen algún tipo de actividad y, por supuesto, educar desde el respeto. Fabiola, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros. Encuentro que el tema es muy interesante y ojalá lo podamos seguir abordando más adelante. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo y una reflexión respecto a la cotidianidad. Tenemos el recurso gratuito que es nuestra interacción diaria con nuestros niños y niñas para poder potenciar estas habilidades, de muchas inyecciones de autoestima, de confianza, porque eso rompe y no tiene techo y nuestros niños pueden mirar hacia el cielo y las estrellas sin ningún límite. Y eso es lo que queremos, que no existan límites en ese sentido para ellos, que puedan desplegarse
de manera completa, integral, inclusiva, como ciudadanos de este planeta y de esta sociedad. ¿Y cómo nos vamos a sorprender? Porque por Dios que nos sorprende a las niñas y a los niños. Es increíble. Ya está, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.